Que el Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. El pueblo de Israel estaba un poco aletargado, o un tanto aletargado, porque pensaban que la promesa que Yahvé había hecho de enviar al Salvador no se cumpliría, porque ya había pasado demasiado tiempo. Entonces surge la desesperanza, la falta de fe, la desilusión y muchas cosas. Y se empiezan a conformar con una vida ritualista externa. Y esto pues no era conveniente para el pueblo de Israel, y tampoco era algo que a Yahvé le gustara, porque él ya lo había reclamado. Este pueblo me honra con los labios, o sea, dice oraciones y ya, pero no está en contacto con Dios. Pero su corazón está lejos de mí, porque para pedir perdón ofrecían el sacrificio de un animal, y no era para Dios agradable. Por eso envía al profeta Malaquías, como lo hizo también en otros momentos con algunos otros profetas, para ayudar a levantar el ánimo de la fe, la esperanza del pueblo de Israel, y se prepararan para recibir a el Mesías prometido. Esta ocasión escuchamos a Malaquías, que de una manera muy optimista y firme en la fe,
les habla a los israelitas diciéndoles: miren que de improviso entrará en el santuario el Señor, el mensajero de la alianza. Así les dice. Y esto es porque dice, en cualquier momento, eso es de improviso, en cualquier instante está pronto por llegar. Así que ánimo, levanten la fe, levanten su amistad con Dios y tengan firme la esperanza. Y ese mensajero de la alianza al que se refiere Malaquías es Jesús. Claro, él todavía no sabía qué nombre le pondrían. Había nada más un atisbo que daba Isaías de cómo sería la actitud del Mesías, el Emmanuel. Pero Emmanuel no era un nombre, era una virtud, una cualidad, Dios con nosotros. Y Malaquías no lo refiere, pero sí habla de ese mensajero de la alianza, ahora la nueva alianza que Yahvé quería instituir para ahora sí hablar al pueblo de Israel, al corazón. Quería la conversión y siempre los profetas lo predican: conviértanse y crean de corazón, porque ellos se conformaban con el rito externo, pero Yahvé quería que hubiera en el interior ese cambio tremendo que los hiciera volver hacia Él. Por eso Él envía a Malaquías para ayudarles a despertar en la fe y esperar con mayor firmeza la venida de ese Mesías, el mensajero de la alianza que Yahvé enviaba. Ante ello, la carta a los Hebreos, que es la segunda lectura que hemos escuchado, nos explica quién era ese mensajero de la alianza. Y ese mensajero de la alianza, nos dice carta a los Hebreos, es humano como nosotros y comparte nuestra sangre y comparte nuestro sacrificio. Ahí es donde se expresa el Emmanuel, el Dios con nosotros. Para nosotros como humanos es muy fácil estar con Dios y vivir en Dios cuando nuestra vida va viento en popa. El problema es cuando empiezan las dificultades y a veces se tambalea la fe y en muchas ocasiones muchos abandonan la fe. Y Hebreos dice, pero este mensajero de la alianza que habla Malaquías, él va a ser en él mismo probado por medio del sufrimiento. ¿Para qué? Para así ayudar a los que están sometidos a la prueba. Así dice carta a los Hebreos. Y por eso comparten toda nuestra condición humana menos en el pecado, para poder estar libre de toda acechanza del enemigo y sostener a quien deba ser sostenido. Y todos tenemos problemas, en todos lados hay dificultades. Ahora nos encontramos, por ejemplo, en el ámbito internacional con las amenazas de Trump y decimos, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanta soberbia? ¿No se puede arreglar las cosas hablando? Y vemos cómo sufren muchos que son migrantes y que los han deportado y han dividido familias, se han perdido las relaciones con los mismos hermanos y hasta los padres con los hijos. Hay hijos que se han quedado solos de allá de aquel lado, a él no le importa, pero a Jesús sí le importa. Él también fue migrante, él tuvo que huir de Israel a Egipto y esconderse para que no lo matara Herodes. Entonces en eso comparte nuestros sufrimientos. También a la vez, en muchas ocasiones, en la cuestión personal, a lo mejor hemos vivido el dolor o el sufrimiento de una enfermedad o la muerte de un ser querido o a lo mejor un problema laboral o económico, o a veces nos sentimos desesperados porque no se solucionan ciertas cosas. Y ante ello, el mismo Jesús nos enseña cómo debemos afrontar estas situaciones. Él está colgado en la cruz, tiene sus manos clavadas, tiene sus pies clavados, está esperando la resurrección. Él padece el sufrimiento y lo padece con paciencia. No se desclava ni se baja de la cruz.
sigue firme y ahí sigue haciendo la acción de la búsqueda del humano cuando dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí nosotros podemos entender que esa paciencia, aunque tú puedes decir, pues claro, pues está clavado, ahí tiene que quedarse. No, porque en realidad él hubiera podido estar reclamando o peleando su libertad y no lo hizo. Padeció con paciencia, padeció con entrega, padeció con sabiduría para salir adelante de ese atolladero. Así que entonces, en cualquier momento en que tú te sientas solo o tú te sientas en conflicto o veas un conflicto a tu alrededor, sabe que Cristo ha tenido esa paciencia para llegar a nuestra liberación de todo aquel mal que nos aqueje. Junto con ello, podemos también entender que el dolor y el sufrimiento han sido redimidos por Cristo y que ahora todo eso nos une a la cruz. Y la cruz es signo de salvación. Por eso la carta a los Hebreos nos dice que Él ahora puede ayudar a los que padecen o están sometidos a la prueba. Y qué interesante es ver cómo eso es en realidad. Cristo, Dios o la Santísima Trinidad, un solo Dios, se hacen presentes en los momentos más duros. Y es ahí donde se puede vivir mejor su amor y su bondad. Muchos santos así lo vieron y así lo sintieron. Entre ellos, Santa Teresita del Niño Jesús, que entra al convento para ser misionera y al momento de hacer sus votos enferma y cae en cama, y así se la pasó hasta que murió. Nunca pudo ir a misiones, pero su paciencia, su entrega, su generosidad en medio de la prueba la hacen que después sea patrona de las misiones, aún sin haber ido a misiones. Y con ello vemos la actitud también de Simeón y Ana, personas ya muy ancianos, que esperaban con alegría y con paciencia la llegada del Mesías. A Simeón el Espíritu le había inspirado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Y cuando lo ve en el templo, no necesitan decirle quién es, porque se dejó llevar por el Espíritu Santo. Y por eso reconoce la presencia de Cristo y va hacia Él directo. Y dice el Evangelio, lo tomó en brazos. Qué signo tan genial de Simeón, y también qué padre que le haya tocado cargar al niño Jesús y cargarlo con tanto amor y decir, la salvación ha llegado. Y eso es motivo de alegría para él. Pero también es motivo de alegría para Ana, que también esperaba con mucha fe la venida del Mesías. Y la actitud de Ana fue ir y hablar a todos los que esperaban al Mesías en Israel y contarles todo lo que había visto y contarles que ya el Señor empezaba a cumplir su promesa de salvación. Ellos dos, la alegría la manifiestan diferente. Simeón diciendo, ahora sí, Señor, puedes dejar a tu siervo morirse en paz. Ana fue y habló a todos. Y estas dos acciones nos hacen ver cómo para ellos las dificultades de la edad, las dificultades del trabajo, las dificultades de la vida que le pidió Ana, sobre todo siendo viuda y a la vez pues estar todo el tiempo en el templo, logran esa alegría eficaz que los transforma en verdaderos adoradores de Cristo. Y eso es a lo que se nos invita a nosotros, ser verdaderos adoradores de Jesús. Vamos a explicar esto del primogénito. Para los judíos, esto era la ley del Señor, porque se suponía, y ellos decían, y así lo practicaban, que el primogénito era el heredero de la familia, vamos a llamarle el albacea. Y él recibía toda la herencia y la administraba para sus hermanos. Así es Cristo. Cristo recibe la herencia del Padre, que es el reino de Dios, para diseminarlo entre toda la comunidad. Pero tenía que ser el primogénito varón.
No había, como para nosotros los latinos, la primogénita. La mujer no podía ser primogénito. ¿Por qué? Por culpa de Eva. Y lo que se consideraba era, si en una familia había 6 mujeres y luego al final nacía el séptimo, que era un hijo, hombre, ese era el primogénito varón. Para el judío no significa el primero, significa el varón que abre el vientre. Así significa en hebreo. Y también, si nacía un solo varón en la familia, ese era el primogénito, aunque no tuviera más hermanos. O a la vez, si cuando nacía el varón y tenía más hermanos, el que abría el vientre, ese era el primogénito. Los demás, aunque fueran sus hermanos, no. Esto era la ley y se tenía que ofrecer un rescate, por eso se presentan en el templo por ese primogénito varón. Y era ofrecer, de acuerdo a la condición social, un toro, un cordero, y si eran pobres, un par de tórtolas o 2 pichones. Como lo menciona San Lucas, nos hace suponer que la vivencia de la Sagrada Familia era en la pobreza y que Jesús es reconocido por Dios como su primogénito. Ellos muy bien pudieron haber pensado, ¿para qué vamos y lo llevamos al templo si es el Hijo de Dios? Pero esto enseña a Jesús lo que dijo en el bautismo, cuando Juan le dice, tú debes bautizarme a mí. Y Jesús le contesta, hay que hacer lo que debemos hacer. Eso lo aprendió Jesús de sus padres, también de su reflexión y también de su convicción. Pero sus padres cumplieron con la ley aún sabiendo que era el Hijo de Dios.